Existe un modelo de fuente que hoy puede verse replicada un poco por todo Occidente. Es un caso parecido a lo que pasó con el Puente de la Mujer. En el afán de diferenciarse y demostrar modernidad, distintas ciudades adquieren una réplica de la misma obra y más que distinguirse, terminan pareciéndose. Atribuida al escultor Mathurin Moreau, el grupo escultórico que adorna la fuente ganó una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1855 y quizás sea por esto que constituye un apartado representativo del patrimonio industrial francés que era tan codiciado por las incipientes ciudades del Nuevo Mundo. Hoy su impronta forma parte de un legado cultural que emparenta a las distintas ciudades a través de las fronteras. Buenos Aires conserva dos de estas fuentes, un poco perdidas entre el tráfico de la 9 de julio, no delatan el pasado glorioso en que se les reservó un lugar en la plaza más emblemática de la ciudad. ¿Por qué? ¿Y quiénes las quitaron de su enclave original? Su historia forma parte del patrimonio exiliado de la Plaza de Mayo. Podemos rastrear la historia de las fuentes viajeras a partir de la conclusión de la batalla de Caseros. Después de años de austeridad, la municipalidad obtuvo por fin el presupuesto suficiente para encarar reformas urbanas de magnitud, con las cuales la nueva élite gobernante buscaba proyectar los ideales del Estado moderno al que aspiraba a pertenecer. El corazón del poder administrativo, social y comercial de la ciudad estaba ubicado en el espacio que ocupa hoy la Plaza de Mayo, y ese fue el lugar elegido para el despliegue de las reformas. En ese marco, y a partir de la década de 1870, las fuentes acentuaron el eje central del sector oeste de la plaza, haciendo juego con la pirámide de Mayo. Esa situación se mantuvo sin cambios hasta la intendencia de Alvear, cuando se unificaron los dos sectores de la plaza y se demolió la recoba de acuerdo a los mandatos urbanísticos imperantes en ese momento. Aquí comienzan los viajes de las fuentes. Al ser idénticas, los destinos individuales de cada una se confunden un poco en los registros. La propia guía patrimonial de la ciudad nos deja librados a la ambigüedad, pero en líneas generales el consenso es que una de ellas fue reubicada al este de la Plaza de Mayo, casi a la sombra de la Casa Rosada, y con las reformas sucesivas fue desterrada al Parque Los Andes, en Chacarita, Plaza Italia, y también desfiló por la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertador, en el lugar que hoy ocupa el Monumento de los Españoles. Su gemela fue enviada al Parque Patricios hasta que pasó a depósito en 1961. Luego aparece restaurada como centro ornamental de una rotonda en la intersección de las avenidas Córdoba y 9 de Julio. Finalmente, las fuentes se reencuentran en esa misma intersección. Se las ubica entonces en las plazoletas que dividen la avenida y hoy exhiben allí todos los síntomas del mantenimiento low cost. El recorrido que hicieron las fuentes viajeras desde su fundición en Francia justifica el nombre por el que se las conoce en Buenos Aires, pero el mismo modelo de fuente lleva distintos apodos según donde nos la encontremos. Por ejemplo, en Valencia, cada uno de los niños de la ronda superior representa una de las estaciones del año, y con el mismo criterio se la conoce como la fuente de los continentes en otras ciudades. Una lista no extensiva de locaciones donde la podemos encontrar incluye a Bordeaux, Quebec, Launceston, Tasmania, donde figura como paso obligado en el resumen de fotos de la ciudad de Wikipedia, Angers, Salvador de Bahía, El Cairo, Ginebra, Boston, Troy, Hyères, Saint-Quentin, Liverpool, Lisboa, Santiago parcialmente, Valparaíso y Tacna, Perú, donde insólitamente se la conoce por el nombre de Fuente Eiffel. En líneas generales, una interpretación completa del significado de la obra la considera como representación de un río, cuyos afluentes están a su vez representados por las estatuas inferiores. Esas cuatro esculturas corresponden a las figuras marinas de la mitología griega: Neptuno, Anfítrite, Asís y Galatea. Los querubines superiores representarían en este caso a la pesca y la navegación. El de las fuentes viajeras es un caso paradigmático del patrimonio del entorno de la plaza, pero hay una tercera fuente que representa un extremo. Una fuente de proporciones más grandes y de la misma fundición había sido emplazada detrás de la Casa Rosada después de la demolición de la aduana Taylor en 1894. Quizá por sus dimensiones monumentales, esta fuente no tiene tantas réplicas como las otras dos. Existe al menos un ejemplar gemelo en la ciudad de Mendoza y otro similar en Río de Janeiro. En ambas ciudades se las promociona como parte del circuito turístico. En Buenos Aires, sin embargo, la fuente tuvo que ceder su lugar en la década de 1920 al monumento de Colón, que más tarde fue reemplazado por una escultura de Juana Zurduy y que a su vez fue reemplazada por un helipuerto. Pero no desviemos. Concluida la remoción de la fuente, la misma fue desguazada, almacenada en depósito y nunca más vuelta a ensamblar. La fuente gemela de la ciudad de Mendoza y la mirada atenta del museólogo Pablo Chiosa nos permiten hoy ubicar el recorrido de las distintas partes del conjunto, que sería más o menos así. El corte superior se pasó por la Costanera Sur y hoy lo podemos admirar desprovisto de su altura en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. 3 de las 4 figuras de la base adornaron durante un tiempo el espigón del balneario municipal. Acompañaron los chapuzones veraniegos de los porteños hasta su clausura en los 70. Curiosamente, estas esculturas fueron mal ensambladas y cuando se las trasladó atrás de la cervecería Múnich se repitió el mismo error.
Allí permanecen hoy, algo escondidas, mal ensambladas y peor mantenidas. La escultura restante se encuentra a más de 7 kilómetros de distancia. Entre el terraplén del Mitre y la avenida Figueroa Alcorta yace un Neptuno solitario, como esperando el proyecto de restauración que la reúna con sus hermanas. A pesar de todo, no son todas malas noticias. Quizá por su bajo perfil, 4 piezas de la fundición Val d'Ost sí sobrevivieron a su ubicación central. Se trata de las tutoras de hierro emplazadas en los estanques que adornan los canteros laterales de la plaza. Juntas resistieron todos los caprichos ornamentales de los gobiernos y milagrosamente hoy siguen ahí, invictas y dando batalla en medio de una nueva reforma. Nada más para hacer hincapié en la multiplicidad de dimensiones que concentran estas fuentes, repasemos un poco qué pasa en el exterior. En Tourny, un equipo entero se dedica al mantenimiento constante de la fuente. 2 veces al año la desarman, la arreglan, la pintan y la vuelven a dejar nueva. A la de Valencia se le suben encima cuando gana el Levante Unión Deportiva. En todos los videos de la de Salvador de Bahía que pude encontrar, hay por lo menos uno bailando capoeira. En Santiago alguien hizo esto. Pero me basta mirarte, así tan quieta, en tu metal, tan quietos tus pechos, Anfitrite. Y a la fuente de Tacna le cantan de esta manera. He visto que amorosa, la fuente de mi pueblo, por mágico designio, lo bello atesoró. Despierta tu cantar por la mañana. No es la intención de este video lamentarse por el patrimonio olvidado. Se puede argumentar que la fuente monumental, de no haber sido desmontada, hoy sería una pieza destacada del conjunto patrimonial francés con el que los porteños buscaron identificarse a finales del siglo XIX y principios del XX, y que esto solo amerita que despreciemos a los responsables de su ruina. Pero es posible que este hecho no alcance para condenar a la generación de hombres que la quitó. Después de todo, el monumento a Colón que la reemplazó estuvo rodeada de un halo de prestigio simbólico similar y esto no impidió que se lo reubicara en la costanera en virtud de un nuevo sistema de próceres y valores. La historia de la ciudad avanza y por el momento parece que la lucha por apropiarse de sus lugares más simbólicos va a seguir cobrándose víctimas. De alguna forma, el carácter de una ciudad está definido más por sus imperfecciones que por sus historias de éxito, y eso es lo que buscamos destacar. Las fuentes viajeras son un accidente de la historia, pero en su derrotero tejieron una historia que relaciona distintos rincones de la ciudad con uno de los primeros esfuerzos modernizadores del espacio público en todo el país. Este y muchos otros ejemplos nos abren las puertas hacia una nueva dimensión de la ciudad, la Plaza de Mayo que podría haber sido. ¿No te cansas de los autos, Neptuno? A veces.